¿eh? Y la verdad es que seguimos con Juan Mora, que no tengo el placer de conocerle personalmente, pero sí virtualmente. Y es una persona que comparto muchas de sus inquietudes. Creo que es un pionero total. Y él es médico especialista en medicina interna en el Servicio Andaluz de Salud y doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Cádiz. Desarrolla actividad de investigación clínica en participación en ensayos clínicos y proyectos multicéntricos, así como autoría de más de una decena de publicaciones científicas y más de un centenar de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Ejerce además labores docentes como profesor asociado y tutor clínico en la Universidad de Cádiz y es vocal de investigación, de desarrollo e innovación en el Grupo de Medicina Digital de la Sociedad Española de Medicina Interna. Parte de su trabajo actual se orienta a la aplicación práctica de la inteligencia artificial en investigación clínica, apoyo a la toma de decisiones clínicas y gestión. Yo lo que más valoro de Juan es que es eminentemente práctico. O sea, a los que no sabemos mucho de inteligencia artificial, pues necesitamos gente que sepa, que nos diga esto se hace así, tal. Y de hecho, creo tiene un curso que se llama El Antiexperto en inteligencia artificial, que además creo que es extremadamente recomendable, ¿no? Y bueno, pues Juan, tú no lo sabes porque no has estado a la mañana, pero estamos haciendo un símil de que somos artistas de la inteligencia artificial y esta mañana nos han puesto el cuadro, nos han puesto el lienzo, nos han dado herramientas y tú eres pues el que nos vas a dar el boceto, ¿no? Después ya hemos estado en el taller, ya tenemos todo y ahora nos toca hacer el boceto, lo que queremos pintar. Y entonces, antes de pintar, pues muchos artistas hacen un boceto y esta ponencia nos va a mostrar cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a planificar mejor nuestra obra clínica en neurorehabilitación. Así que, Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. Bueno, lo primero que quiero mostraros es este código QR que creo que estáis viendo en pantalla. Este código QR os va a dar acceso a los materiales que van a ir asociados a la sesión, ¿de acuerdo? Yo no quiero que esta formación solo se quede en esta horita que vamos a compartir aproximadamente, sino que quiero que os llevéis a casa dos cosas. En un email os llegarán dos emails. En uno de ellos os llegará un manual, un ebook en PDF, el cual contiene 50 copilotos de inteligencia artificial para investigación clínica, que ahora os voy a contar un poquito en qué consisten. Y por otro lado también os llegará otro PDF con apuntes que serán sobre exactamente el guión que hemos planteado para esta sesión, ¿de acuerdo? Para que cuando lleguéis a casa y en los próximos días pues tengáis todos los materiales disponibles para seguir trabajando sobre ello, ¿de acuerdo? Os aparecerá un link para depositar vuestro correo electrónico y en base a ello pues en poco tiempo os llegará de vuelta. No preocuparos si ahora no lo pilláis, al final de la sesión lo vuelvo a compartir, ¿de acuerdo? Así que podéis estar tranquilos que vais a tener todos los materiales. Bueno, acordé con Manuel y comentando un poquito con él cuáles eran los puntos de dolor que presentabais a nivel de la neurorehabilitación y viendo también un poquito el programa que se ha planteado, pues se nos ocurrió dividir esta sesión en tres pequeños bloques. La primera de ellas, quiero mostraros cómo a día de hoy, incluso vosotros, sin saber absolutamente nada de programación, podéis ser capaces de crear pequeñas aplicaciones con inteligencia artificial que os permitan ayudaros en labores, por ejemplo, de gestión clínica. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer uno sobre cómo hacer, por ejemplo, planilleros para turnos, para cualquier tipo de distribución en salas, por pacientes y demás. Y vais a ver un ejemplo muy claro que vais a poder trasladar a cualquier concepto que se os ocurra. Luego, vamos a ver una sección en la cual vamos a hablar sobre procesamiento de información científica con inteligencia artificial, es decir, cómo puedo optimizar mis búsquedas bibliográficas gracias a la inteligencia artificial de una forma práctica y sencilla. Vais a ver cómo desde la generación de una buena búsqueda en un buen formato hasta poder rápidamente trasladarlo a otra herramienta que nos permita tener un segundo cerebro para asistirnos en la redacción de un marco teórico, de una introducción, de una guía que queremos implantar en nuestro centro, cualquier cosa, vais a ver todo ese flujo de trabajo por completo en pocos minutos. Y por último, dedicaremos unos minutos para enseñaros también cómo la inteligencia artificial
ya puede ayudaros incluso a crear aplicaciones customizadas para la parte puramente clínica de vuestros pacientes, incluso crear pequeños juegos, aplicaciones que podáis utilizar con vuestros pacientes, por supuesto, basándonos en evidencia científica. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, como hay micro abierto en sala, mi idea es que interactuemos un poquito entre nosotros, ¿bien? Que sea 100% práctico. Bueno, pues esta herramienta que veis ahora mismo en pantalla se llama Claude, ¿vale? Si alguien no la conoce, básicamente pues es otro modelo de lenguaje de inteligencia artificial generativa. El único inciso que voy a hacer antes de empezar es que todo lo que vamos a ver a continuación precisa de supervisión humana, ¿de acuerdo? 100%, porque la inteligencia artificial en cualquier punto puede cometer lo que se llama confabulaciones, es decir, pequeños errores en la interpretación subjetiva de información que nosotros debemos de verificar, ¿bien? Sobre todo eso en el segundo bloque de la información de la bibliografía. Pero, como digo, siempre estar atentos a lo que va generando estas herramientas. No es para sustituirnos, es para que estén como un segundo cerebro que nos potencien a lo que ya sabemos hacer nosotros, ¿de acuerdo? Pues esta herramienta de Cloud, que tiene una versión gratuita y también una de pago, nos permite, es la mejor herramienta a día de hoy. De hecho, justo ayer salió una nueva versión para justo lo que vamos a hacer hoy. Es la mejor herramienta que existe para crear código, para hacer aplicaciones con IA. Insisto, no tenéis que saber programación para esto. Pero si queréis usar, por ejemplo, ChatGPT, si tenéis ChatGPT o Gemini, lo que voy a explicar ahora se puede perfectamente trasladar también a esas herramientas. Lo voy a hacer en cloud porque subjetivamente y los benchmarking, es decir, las pruebas que se están haciendo y demás, por ahora cloud es la más potente a la hora de generar código. ¿Bien? Bueno, no sé si en la sala, si me podéis levantar la mano ya que os veo, ¿cuántos de vosotros organizáis turnos, planillas en vuestros servicios, de organizaros o yo qué sé, entre compañeros, típico tareas burocráticas, ¿no? Del día a día que hacéis a mano incluso, ¿no? Hay unos cuantos. Pues en este ejemplo quiero enseñaros lo siguiente. Básicamente, lo primero que voy a hacer, esto es un ejemplo completamente ficticio, ya lo trasladéis a vuestro entorno concreto, le voy a decir que quiero crear, y ahora voy a explicar por qué voy a hacerlo así, el mejor prompt, y ahora voy a explicar esta palabreja para quien no la conozca, quiero crear el mejor prompt posible para crear una web app en HTML para gestionar un centro de neurorehabilitación con diferentes tipos de profesionales que tenga calendario, capacidad de gestión de citas, así como distribución por diferentes salas. ¿Bien? ¿Por qué es lo primero que voy a decirle, no decirle directamente, hazme una aplicación sobre esto? No. Es muy preferible primero pedirle a cualquier modelo de lenguaje de inteligencia artificial que primero nos ayude a crear un prompt. ¿Qué quiere decir un prompt? Un prompt no es más que una instrucción que le damos al modelo de inteligencia artificial para que trabaje correctamente. Y si os fijáis en Cloud, también en ChatGPT a veces lo hace, pues nos dice de qué manera queremos trabajarlo. Vamos a decirle que lo queremos en Cloud. Fijaros que directamente me comenta qué profesionales quiero incluir en el centro. Esto, insisto, es de ayer, justo, en estas novedades de Cloud, de poder iterar de esta manera. Y dice, ¿qué profesionales? Pues, por ejemplo, pues todos los que hay aquí, ¿vale? Yo qué sé, por hacer este pequeño ejemplo, ¿vale? ¿Qué funciones son prioritarias? Pues calendario visual con visita diaria y semanal, distribución de horas y de curso y un sistema de cita con drag and drop, por ejemplo, ¿vale? Bien. Le contestamos a esas preguntas y en base a ello el propio modelo de lenguaje ya nos va a dar el mejor formato posible para crear esta herramienta, ¿de acuerdo? Ahora lo que nos va a dar es las instrucciones que el propio modelo de lenguaje va a utilizar para desarrollar la herramienta. ¿Por qué esto es importante? Porque es esencial darle contexto al modelo de inteligencia artificial. Cuanto más contexto le demos, es decir, en este caso en concreto, cuanto mejor le definamos las reglas del juego, imaginaros, tengo X profesionales, 3 están al 50%, tengo 5 salas diferentes, en una de ellas tengo estas herramientas, en esta tengo otras, en esta es una consulta, ¿vale? Cuanto mejor le expliquemos todas las reglas del juego antes de arrancar, va a ser mucho más fácil luego de poder trabajar con ello.
Y ahora mismo esto que está haciendo aquí es el prompt. Esto es la instrucción que va a utilizar ahora Cloud, el modelo de inteligencia artificial, para generarnos la aplicación. ¿Por qué es preferible hacerlo en un formato de página web, en web app? Muy sencillo, porque esta web app se podrá utilizar en local, es decir, sin necesidad de utilizar conexión a Internet. Esto nos permitiría, en principio, poder manejar información bajo el amparo del RGPD europeo sin necesidad de que haya datos volcados en la nube, ¿de acuerdo? Ahora, lo que vamos a pedirle en este caso es que aplique dicho prompt, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todo el ejemplo de cómo lo ha planteado. Pues, por ejemplo, tenemos por aquí las salas, se ha inventado unas cuantas salas, como podéis ver por aquí: sala de fisio, gimnasio, logopedia, neuropsicología, terapia ocupacional, multisensorial, despacho médico, en fin, varias opciones, ¿no? Calendario, pues te da un pequeño calendario, franjas, etcétera, etcétera. Navegación temporal y el sistema de citas, ¿de acuerdo? Si nos parece bien lo que hay aquí, o si no nos parece bien, podemos iterar y decirle, oye, modifícame tal cosa. Pues podemos hacerlo. En caso de que estemos conformes, le decimos, comienza a desarrollar la web app. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí, ya con este prompt, teniéndolo claro lo que vamos a hacer, podemos empezar a desarrollar la aplicación. ¿De acuerdo? Fijaros cómo toma sus propias decisiones en cuanto al formato que va a tener la herramienta, pero insisto, al hacerla en formato web app es una manera extremadamente fácil de poder ejecutarla en prácticamente cualquier ordenador, simplemente que tenga un navegador web, ¿de acuerdo? Es lo único que necesitamos para ello. A partir de ahí podemos trabajar en prácticamente cualquier tipo de PC. PC de patata, que sabemos que muchos ordenadores de nuestros centros sanitarios pues no son especialmente potentes. Este es el caso perfecto para poder trabajar con ello. Así que ahora lo que estáis viendo en pantalla básicamente es el código que está generando para este caso de uso, con identificación de diferentes profesionales, de diferentes categorías de profesionales. Si os fijáis aquí, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, rehabilitador, trabajador social, ¿vale? Está ajustando todo lo que sería el entorno y en base a ello incluso pues va a simular algunos pacientes para que tengamos el ejemplo para poder exponerlo. Nos está creando también por aquí el calendario, ¿bien? Y ya por aquí incluso nos está definiendo pues toda la parte que sería de arrastrar, de poder arrastrar las citas, poder ir modificándolas y demás. Esto, insisto, no es necesario que lo entendamos ni mucho menos, ¿de acuerdo? Yo os lo comento para que sepáis lo que está ocurriendo. Y ya pues básicamente esto es el sistema de gestión de citas, ya lo que está creando, y en poco tiempo vamos a tener disponible ya una primera versión de la aplicación. Aquí un inciso importante, y es que una vez se generan este tipo de herramientas, como os digo, siempre hay que verificarlas, y si es posible, por ejemplo, cuando trabajemos con planillas o trabajemos con datos, pues en la medida de lo posible de que utilicemos iniciales, por ejemplo, para poder trabajar con las listas de los profesionales o con lo de los pacientes, ¿no? En la medida de lo posible pseudonimizado, para que así sea mucho más práctico. ¿Bien? ¿Alguna duda de lo que estáis viendo por ahora en pantalla? ¿Me estoy explicando correctamente? Bueno, pues ya estaría generando la parte de la visualización en concreto, y si os parece, mientras termina de generar todo lo que sería esta herramienta, pues puedo enseñaros otras aplicaciones diferentes para que veáis al final cómo queda este ejemplo en concreto, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a comentar ahora es cómo podemos utilizar, mientras se produce esta aplicación que tenemos aquí, cómo podemos utilizar la IA para poder crear búsquedas biográficas que nos sean útiles para poder indagar en cualquier tipo de temática, ¿de acuerdo? Ese es el siguiente paso que os voy a enseñar mientras se termina de hacer la web app para que veáis el ejemplo, ¿vale? Dentro del correo que vais a recibir, en uno de los dos correos, vais a tener una serie de copilotos dentro de ChatGPT, que va a ser un manual que se llama 50 Custom GPT para investigación clínica. Uno de ellos va a ser un manual que vais a encontrar en cada página un GPT personalizado, es decir, seleccionamos, digamos así, el motor de ChatGPT y lo customizamos dentro de ChatGPT en la versión de pago.
se pueden crear GPTs personalizados, es decir, con mis propias instrucciones y mis propias fuentes de conocimiento. No hace falta tener versión de pago para utilizar los que ya están creados, ¿de acuerdo? Esto lo vais a poder hacer en casa con la versión gratuita. Y si os fijáis, pues aquí tenemos uno de ellos que se llama Meshmaster. ¿Qué es lo que hace Meshmaster? No sé de los que estáis en la sala si cuando hacéis búsquedas habitualmente en la literatura las hacéis en lenguaje natural, utilizáis términos mesh, operadores booleanos. ¿Estáis familiarizados con ese tipo de búsqueda? Algunos sí, hay otros no, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo. Manuel me propuso el siguiente ejemplo, que era la aplicabilidad de las células madres y mesenquimales en el tratamiento del ictus, ¿de acuerdo? Así que yo, desde mi ignorancia como internista, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a pedirle a este Custom GPT que me elabore una estrategia en términos mesh y operadores booleanos para llevar a cabo esa búsqueda. Fijaros, quiero realizar una búsqueda en PubMed sobre esta temática, ¿de acuerdo? Si yo, obviamente, hiciera esta búsqueda directamente en PubMed, probablemente los resultados serían desastrosos, seguramente. Pero si os fijáis, este GPT lo que nos permite es transformar esa pregunta en lenguaje natural en términos mesh y operadores booleanos. Por ejemplo, células madre, pues lo traduce en términos mesh, stem cells, etcétera, ¿de acuerdo? Va añadiendo todas las palabras que son términos mesh para hacer la búsqueda lo más exhaustiva posible dentro de PubMed. Y fijaros que al final no solamente me da los términos, sino que me hace una estrategia de búsqueda. Me hace varias estrategias de búsqueda para poder ver la más interesante en mi caso. Por ejemplo, si yo quiero hacer pues esta búsqueda de aquí, una opción más sensible, pues puedo copiar esta de aquí. Y aquí mismo incluso le puedo decir lo siguiente. Quiero solo ensayos clínicos y de los últimos 5 años. Sabemos perfectamente de que la mayoría de buscadores nos permite hacer esos filtros, pero para que veáis que directamente en el chat podemos pedirle exactamente el filtro y nos lo añade justo por aquí, ¿de acuerdo? Tanto el filtro del ensayo como el de la fecha. Voy a copiar esto que me aparece aquí, copiar código, y me lo voy a llevar a PubMed y lo voy a pegar justo por aquí, ¿vale? Aquí tenemos la búsqueda que no pasa absolutamente nada, siempre lo digo, si no aparece ningún resultado de primeras. ¿Esto por qué ocurre? Porque hemos hecho el embudo demasiado pequeño. Si esto ocurre, no pasa nada. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Se lo explicamos y le decimos que itere, ¿de acuerdo? Le decimos, con esta estrategia no he encontrado ningún resultado. Seguramente la estrategia ha sido demasiado exhaustiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que ha detectado una doble restricción y va a darle una vuelta, ¿de acuerdo? A la estrategia para poder iterarla. Volvemos a realizarla y si os fijáis ya aparecen 10 resultados. Este proceso lo hago tal cual, en vivo y en directo de esta manera, para que veáis lo que os va a suceder en ocasiones, que es normal que suceda, porque tenemos que acotar al máximo posible la esfera de conocimiento que queremos trabajar y iterar, es decir, reelaborar la estrategia. Hemos encontrado 10 resultados de ensayos de los últimos años relacionados con este tema en concreto. Como podéis ver, pues se relacionan exactamente con este tema en concreto. ¿Qué es lo que suele hacer la mayoría de la gente ahora cuando se enfrenta a esta lista de papers, ¿no? Pues va clicando uno a uno, se lo revisa. En el peor de los casos, directamente hay personas que copian esto que hay aquí y le dan con copiar y pegar en un documento de Word. Eso es lo peor que se puede hacer porque en ese caso no tienes una referencia activa, no puedes modificarla de formato, no puedes cambiar la numeración automáticamente. Eso es un desastre. El siguiente paso que hace mucha gente, descargar los metadatos del artículo. Es decir, me descargo la fuente en sí y luego la arrastro y me la llevo a algún gestor bibliográfico. No sé en la sala si utilizáis, os habéis utilizado Mendeley, por ejemplo, alguno de los que estáis en la sala. Zotero, ¿podéis levantarme la mano los que utilizáis Zotero? Vale, hay unos cuantos. Pues con Zotero tenemos la posibilidad no solo de clicar en los metadatos y arrastrarlo, por decirlo así, a la cuenta de Zotero, sino que podemos conectarla directamente, de la siguiente forma. Para quien no lo conozca, Zotero es una herramienta gratuita, tiene una versión gratuita muy extensa, que nos permite guardar en un solo sitio todas las referencias bibliográficas que consideremos oportunas para luego poder utilizarlas en cualquier artículo. Simplemente descargándola tendremos la versión de nube y la versión de escritorio
Y en este caso, esta que tenemos aquí es la versión de la nube. Aquí podemos crear nuestras carpetas y podemos tener todos los artículos que queramos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a borrar esto que hay aquí ahora mismo y vamos a hacer lo siguiente. Os voy a enseñar cómo podemos utilizar una herramienta que se llama Zotero Connector. Zotero Connector es una herramienta que es una extensión de Zotero, la cual nos va a permitir directamente volcar todas las fuentes de información que tenemos entre manos con un paso en nuestra cuenta de Zotero. Os comparto aquí, por otro lado, la pantalla para que veáis exactamente esta herramienta. Esta de aquí, ¿de acuerdo? Zotero Connector y para el navegador que queráis. Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox, en todas ellas lo vais a tener disponible. Lo instaláis y os va a aparecer en la esquina superior derecha. Aparecerá con una especie de papelito blanco, que sé que ahora se ve pequeñito, pero está ahí en la esquina superior derecha, os aparecerá. ¿Qué pasa? Cuando estáis delante de un paper, ahora, simplemente si paso el ratón por encima de esta extensión que se llama Zotero Connector, permite salvar directamente el paper en cuestión. Y, si os fijáis, dice Saving to Zotero y guarda el entry, es decir, los metadatos los guarda directamente en PubMed. Y ya lo tendría por aquí. Este es el artículo que acabo de importar. Autologous Mesenchymal Stem Cells Improve Motor Recovery. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Con un solo clic me acabo de importar el paper sin tener que descargarme los metadatos, copiar, pegar, absolutamente nada de eso. Simplemente clicando en el botón de la extensión de Zotero Connector. De esta manera agilizamos mucho la importación de papers. Pero no tenemos por qué ir uno a uno. Si tenemos una lista como esta de artículos, yo puedo visualizar toda la lista completa. Aquí en Display podéis ver hasta 200 artículos de golpe. Aparece en lugar de un papelito una carpeta amarilla. Y si clico en ella, directamente voy a poder importar todos los papers que aparecen en pantalla en ese momento. Aquí están todos y se van a importar a mi cuenta de Zotero, ¿de acuerdo? Ahora los tenemos aquí, esto es en vivo y en directo. Acabo de importar de golpe todos los artículos que he conseguido encontrar con esta estrategia de búsqueda bibliográfica en menos de 10 minutos. Esto va a facilitar mucho el trabajo para tener el flujo de la información. Y ya desde aquí, pues en vuestro procesador de texto preferido, ya sea en Word, ya sea en Docs o incluso en Open gratuito, también podéis utilizar el plugin de Zotero. Y así, pues completáis ese flujo de trabajo rápidamente. Aparte de esto, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar herramientas como Notebook LM. Notebook LM es una herramienta de Google que es gratuita, tiene una versión gratuita bastante extensa, la de pago permite alguna funcionalidad más, pero en general no es necesaria. Y básicamente lo que nos permite es, una vez tenemos bibliografía ya descargada, podemos subirla a una especie de espacio en el cual podemos subir varios de estos PDF. De hecho, si alguno de los textos es gratuito, de los que haya encontrado por aquí en Open Access, se podrá descargar directamente. En este caso, vamos a intentar ver si puedo descargar alguno de los que tenemos por aquí. Parece que son casi todos institucionales. Vamos a ver si hay alguno que sea free. A ver, este parece que es free. Me lo voy a descargar, ¿de acuerdo? Y ahora vais a ver lo que podemos hacer con Notebook LM. Descargamos el PDF o el conjunto de PDF que queramos trabajar, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a permitir Notebook LM es manejar estrictamente las fuentes que queramos en un solo entorno. Es decir, yo voy a poder chatear con un modelo de inteligencia artificial, que en este caso es Gemini, estrictamente con los PDF que yo suba aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Ahora mismo yo solamente voy a hablar con este PDF. ¿Y por qué nos puede venir bien este espacio de Notebook LM? Pues, por ejemplo, si queremos ya pasar a la parte de la redacción de un póster científico, un artículo, un paper, lo que sea, yo aquí le puedo pedir cualquier tipo de resumen de marco teórico relacionado con el tema. Por ejemplo, le puedo solicitar, realiza una introducción de marco teórico en torno a este tema con las fuentes disponibles. Voy a descargarme el otro ejemplo que hay por aquí, que había 2 papers, para que veáis que podamos manejar hasta 50 fuentes en la versión gratuita. Se puede manejar, ¿de acuerdo? Y lo positivo de esto también es que no solamente cuando veis la respuesta va a utilizar las fuentes que yo tenga aquí guardadas, sino que me va a citar, me va a referenciar no solo el paper al que corresponde, sino
en la sección del paper en la que está dicho claim, es decir, en la que aparece dicha respuesta. Esto nos va a permitir ver mucho más rápidamente y comprobar si realmente lo que nos está diciendo la IA es subjetivamente correcto o no lo es. Es decir, nos da explicabilidad y eso es fundamental para nosotros como profesionales sanitarios, que la IA sea lo más explicable posible dentro de sus limitaciones. Y si os fijáis, pues imaginaos, tenéis aquí una serie de fuentes, podéis trabajar en un marco teórico y, si os fijáis, podemos ir en cada uno de los puntos pasando el ratón y no solamente me dice el PDF del que lo ha sacado, sino exactamente la sección del paper en la que se encuentra, ¿de acuerdo? O sea, esto es especialmente potente, como he dicho, para comprobar exactamente de dónde proviene cada una de las frases y la información principal. Por ejemplo, aquí tenemos una de fase aguda del ictus, la ventana terapéutica, pues aquí aparece relacionado, ¿no? Fase subaguda y crónica, pues aparece, por ejemplo, en esta parte, ¿de acuerdo? O sea, tenemos aquí todas las referencias disponibles de lo que exactamente aparece en los documentos. Y esto os va a asistir no solo para marcos teóricos, sino, por ejemplo, también para crear discusiones. Si, por ejemplo, tenéis unos resultados de cualquier tipo y le decís, he obtenido resultados positivos en el uso de células mesenquimales en ictus tardío. ¿Cómo se relaciona esto con mis fuentes? Esto, por supuesto, es algún ejemplo muy básico, pero si tenéis ya unos resultados con una pequeña eh, sugerencia que queráis comprobar con el resto de fuentes, podéis ver de lo que tenéis estrictamente vosotros, qué es lo que se relaciona con vuestra literatura, cuál es la que va en contra, cuál confronta, cuál se alinea con vosotros, y todo eso lo podéis hacer en este espacio, en este cuaderno. Fijaros cómo, hecho de una forma extremadamente simple, pues me dice, por ejemplo, que en el ictus tardío, pues uno de los artículos que tengo aquí también me respalda esa teoría, ¿vale? Y exactamente me dice que en esta sección pues en determinados pacientes me puede ser útil para este tratamiento. O sea, podéis generar incluso no solo marcos teóricos e introducciones, sino discusiones de vuestros propios papers ayudándoos de Notebook LM. Es una herramienta extraordinaria, por suerte gratuita, y que además tenéis un montón de formas aquí de trabajar con ella para generar desde resúmenes de audio, de vídeo, diapositivas, infografía. Es una función brutal la de las infografías, porque desde aquí se pueden hacer graphical abstracts, incluso de papers. Por ejemplo, por enseñaros uno que ya hay hecho de un cuaderno, este es uno de yoga y quimioterapia en cáncer de mama, por poneros un ejemplo, pues con este modelo de infografía de Notebook LM puedo incluso crear graphical abstracts. Como podéis ver, es una función brutal de esta herramienta. Así que así ya cerráis el círculo de hago una buena estrategia de búsqueda, o por ejemplo con Meshmaster, capto los papers a través de Zotero Connector, esta herramienta que hemos visto aquí, y luego pues ya puedo trabajarlo todo en un cuaderno de Notebook LM. En todos estos casos, herramientas que podéis utilizar sin ningún tipo de suscripción. Y ya para complementar, la última que os recomiendo es que probéis Consensus, que es una herramienta también con fuentes de información científica en la cual podemos también realizar cualquier tipo de búsqueda para, por ejemplo, haciendo esta búsqueda de aquí, que también teníamos ya más o menos planteada, pues buscar qué tipo de papers se relacionan con cualquier tipo de temática. Y además, desde hace 3 días se sincroniza también con vuestra cuenta de Zotero. Es decir, nos va a dar aquí una respuesta a continuación que también viene con referencia biográfica y que encima me las puedo importar a mi cuaderno de Notebook LM. Así que tenéis otra herramienta brutal para poder rápidamente, con una estrategia de búsqueda bien hecha, pues poder consultar los papers que hay por aquí y si solo pasando el ratón por encima, podéis guardarlos en vuestra colección de Zotero. Hay un botoncito justo al empezar, que está aquí, y que la primera vez que entréis se importará vuestra cuenta de Zotero y a partir de ahí, una vez más, podéis sincronizar todos los papers con ella. ¿De acuerdo? Pues esa sería la parte de la búsqueda gráfica. Fijaros, ya he terminado de hacer la aplicación de neurorehabilitación que estábamos planteando. Pues fijaros aquí, tenemos una sección en la cual me he hecho un dashboard, por un lado, en el cual tengo las diferentes citas, tengo las salas programadas, las completadas, los profesionales activos y las alertas. Tengo aquí un calendario que, como podéis ver, puedo modificar perfectamente, puedo seleccionar
entre múltiples profesionales, tal como hemos acordado. Puedo elegir la sala exactamente a la que va a ir el paciente. Me ha creado efectivamente, que os lo dije al principio, un calendario activo, responsive, exactamente en el día en el que estamos hoy. La duración, el estado, qué tipo de sesión va a ser, incluso alguna nota. Aquí puedo ver absolutamente todo el calendario por días y por semanas también. Con código de colores por el tipo de profesional que corresponde. Por ejemplo, el terapeuta ocupacional lo he puesto en color naranja, el verde una sala fisio, el azul logopeda, etc. Las citas aquí están claramente gestionadas, pacientes, las diferentes salas en cuanto a su ocupación y la lista de profesionales que se puede también modificar o ver dónde va a estar trabajando cada uno. Y esto lo he hecho en menos de 20 minutos. Imaginaros si esto empezamos a darle un poquito de vueltas, a iterar, a decirle, oye, modifícame el calendario, añádeme esta funcionalidad. A partir de aquí sí que es verdad que se puede mantener una conversación mucho más fluida, más sencilla, con el modelo de lenguaje. Y las opciones son prácticamente ilimitadas. Gracias a este tipo de modelos, cada vez es más sencillo fabricar nuestras propias aplicaciones de gestión clínica. ¿De acuerdo? Así que si queremos crear una nueva cita, pues fijaros, está completamente funcional. De hecho, si tenemos ya pacientes ya registrados, incluso me aparecen por aquí. Puedo seleccionarle quién lo va a valorar, puedo seleccionar la sala, puedo seleccionar la fecha, la hora, la duración y la puedo crear. O sea, más intuitivo, imposible. Así que imaginaros de horas, incluso recursos o dinero que podríais ahorraros gestionando y creando vuestras propias aplicaciones de micronichos. Sin duda, ese es el futuro. Os garantizo que el futuro en gestión clínica y muchas otras aplicaciones a nivel comercial va a ser generación de aplicaciones por micronichos, es decir, específicamente diseñadas para cada persona o para cada compañía. Estrictamente, ese sin duda va a ser el futuro. Y no solamente podéis crear este tipo de aplicaciones en gestión, que por cierto, ya simplemente una vez lo tenemos aquí, lo podemos descargar perfectamente, ¿de acuerdo? Se descarga el paquete y lo podemos ejecutar en local sin ningún tipo de problema. Sino que aparte de eso, también podemos utilizar Cloud, por ejemplo, para crear juegos para pacientes de cualquier tipo. Imaginaros, por ejemplo, que vosotros ya tenéis unas directrices para poder trabajar pues, guías de práctica, ¿no? A la hora de diseño de herramientas. Entonces, imaginaros que yo, por ejemplo, como internista no lo supiera o quiero hacer alguna herramienta y desconozco cómo hacerla, yo le puedo pedir al mismo Meshmaster, por ejemplo, quiero buscar guías que traten sobre cómo crear juegos para neurorehabilitación. ¿De acuerdo? Fijaros cómo me va a traducir una nueva búsqueda y ahora vais a entender perfectamente por qué voy a hacer esto. Básicamente, voy a buscar ahora un artículo que me hable sobre cómo crear juegos, por ejemplo, en el ámbito de la rehabilitación. Voy a venir por aquí y voy a buscar algún ejemplo, ¿de acuerdo? A ver si en gratuito encontramos alguno. ¿Vale? En este caso no, podemos iterar nuevamente. Guías clínicas y metodológicas, a ver si con esta encontramos alguno. Poco, a ver. Y ahora, mi idea es con un PDF que tenga por aquí, pues, por ejemplo, alguna de las que tengamos por aquí, pues mira, este por ejemplo, o este de aquí, a ver, uno de ellos los que tenemos por aquí. Vale. Este por ejemplo, ¿vale? Voy a analizar qué es lo que se ha hecho aquí, en este paper, por ejemplo, y voy a ver cómo yo puedo crear alguna herramienta que se asemeje a lo que estoy viendo en ese paper en concreto. Entonces, le voy a decir lo siguiente. He volcado el PDF a Cloud, básicamente, esto lo estoy haciendo en pocos minutos, y le voy a decir lo siguiente. Quiero crear una aplicación de neurorehabilitación en formato HTML para tratar la cuestión que se está debatiendo en este paper, que sea sencilla y práctica. ¿Vale? Aquí lo voy a hacer un poquito más rápido para que veáis el ejemplo. Aquí la clave está en que si queréis diseñar aplicaciones clínicas, siempre que busquéis, en la medida de lo posible,
referencias relacionadas con ello. En el ámbito de neurorehabilitación yo he investigado un poquito y hay algunos papers que hablan sobre serious games, por ejemplo, ¿no? De cómo se pueden crear juegos que sean diseñados específicamente para pacientes. Ya hemos incluso diseñado algunos juegos, por ejemplo, para pacientes con deterioro cognitivo, en los cuales le hacemos juegos de memoria o juegos de reconocimiento facial con sus propios familiares, por ejemplo, en lugar de personas estándar o animales o cualquier cosa, sino que se pueden hacer aplicaciones completamente customizadas para pacientes, ¿de acuerdo? Así que el objetivo aquí es, por ejemplo, en este caso, crear una aplicación de neurorehabilitación basada en el paper enfocada en equilibrio, fuerza y movilidad funcional para adultos mayores. Lo voy a dejar corriendo por aquí y voy a haceros un ejemplo muy rápido para que veáis otro caso de uso. Le voy a decir simplemente, crea una aplicación en HTML para trabajar las hemianopsias en pacientes en neurorehabilitación, que sea clicando en figuras móviles a ambos lados de la pantalla con el ratón y que lleve un puntaje. ¿Vale? Un ejemplo extremadamente sencillo para que veáis de dónde se puede partir hasta dónde se puede llegar. De hecho, las aplicaciones que diseñes aquí, si por ejemplo tenéis dispositivos tipo palanca, Gamepad, Arduino, hay muchos cacharritos que se pueden combinar con el código que se genera aquí y se pueden sincronizar incluso esas herramientas. O sea, incluso soluciones comerciales que muchas veces muestran y demás, pues se pueden hacer pequeños prototipos gracias también al uso de herramientas como Cloud. Insisto, esto mismo que estáis viendo aquí en pantalla lo podríamos incluso probar en ChatGPT, en Gemini también se pueden crear algunas de ellas y poder crear estas herramientas personalizadas o al menos un prototipo que os sirva de cara a, si queréis luego trasladar a una solución más compleja, pues de que al menos sepáis pues qué es lo que podemos llevar a cabo, ¿de acuerdo? Eso puede ser muy interesante o incluso potencialmente comercializarlas, vuestras propias soluciones si creáis alguna que los estiméis oportuno, ¿de acuerdo? Así que en este caso, que es muy sencillo, sobre hemianosia, por ejemplo, para que vayamos viendo cómo si va de rehabilitación visual, va clicando en un lado, va clicando en otro, pues va a crear este pequeño minijuego, se llama Neurovisión, y dice entrenamiento de campo visual para pacientes con hemianosia. Haga clic en las figuras que aparecen en ambos lados de la pantalla, mirando la mirada en la cruz central, ¿de acuerdo? Me va a dar varios niveles de dificultad, incluso se va a venir un poquito arriba porque sabe que estamos en plena formación. Formas de estímulo, me va a dar varios casos, círculo, estrella, mixto, iniciar sesión, vale. Me va a contar los fallos, el tiempo de reacción también me lo va a contar por lo que estoy viendo por aquí, se está viniendo bastante arriba. Me va a dar el botón de pausa, acierto, fallo. Aquí está creando ya la figurita. Vale, está definiendo ahora qué va a pasar cuando clique correctamente en el globito, en la figura o en lo que sea, y en cómo se van a mover ahora las diferentes figuras, ¿de acuerdo? Eso es lo que está programando ahora. Y exactamente igual que antes, estas aplicaciones, la mayoría, se pueden crear para navegador web, no hace falta un software complejo, y se pueden ejecutar prácticamente en cualquier dispositivo. Fijaros que incluso está estableciendo, sin yo decírselo, estaba estableciendo que en función del tiempo de reacción le diera una recompensa u otra al paciente. Fijaros, esto ha sido en 5 minutos, ¿eh? O sea, que esto le podemos dar 1000 vueltas. Imaginaros en unas cuantas horas lo que puede llegar a hacer. Rehabilitación visual, vamos a poner un nivel de dificultad, venga, vamos a poner difícil, 120 segundos y que los estímulos sean, pues, círculo, venga. Iniciar sesión y fijaros, ya se aparece el puntero y puedes ir clicando en los puntitos que van apareciendo, ¿vale? De esta manera tú puedes ver los aciertos que va haciendo en el lado izquierdo, en el lado derecho y el tiempo de reacción que va teniendo. Fijaros, ¿vale? Y va sumando puntos. Esto lo acabo de hacer en menos de 5 minutos. Fijaros, imaginaos lo que podéis hacer dándole un poquito de tiempo, ideas, puntos de dolor que se os ocurran y que de esta manera podáis crear vuestras propias soluciones. Imaginaros esto, la repercusión, el impacto y la diferenciación que podéis conseguir en vuestras clínicas gracias a esto. Y esto es un ejemplo extremadamente tonto, para que os hagáis una idea de lo que podáis llegar a conseguir. Esto se puede pausar aquí, podemos seguir y se puede descargar. Aquí se descargaría el ejecutable y lo podéis llevar a cualquier PC. O sea, es una solución pues bastante rápida. Y el otro que se le ha ocurrido, pues bueno, esto quizás no ha salido tan bien porque creo que se ha basado mucho en el artículo, pero bueno, han hecho una especie de aplicación basada en el ensayo parece un programa de diferentes ejercicios que me ha
sugerido por aquí y que entiendo que clicando en cada uno de ellos, pues me ha creado temporizadores, por ejemplo. Fijaros, ¿vale? Pues me ha creado temporizadores para cada uno de los ejercicios, me dice exactamente los ejercicios que tengo que ir haciendo y me va dando los temporizadores para poder ir trabajando sobre ellos, puedo añadir tiempo, puedo pausarlo, para programar temporizadores con los diferentes ejercicios. Me ha dado incluso una de estos de progreso, para yo ir registrando los progresos que he conseguido durante las diferentes sesiones, y me da hasta la evidencia que está relacionado con el desarrollo de la aplicación. Y esto nuevamente lo he hecho en cuestión de pocos segundos. Aquí está todo el programa, con las diferentes partes que tiene, los ejercicios, y todo lo necesario para poder trabajar con esto. Así que esto es un poquito lo que quería enseñaros de cómo podéis aplicar en cuestión de pocos minutos lo que acabáis de ver, ¿eh? Todas estas cuestiones. Así que solo os queda desarrollar vuestra creatividad, vuestra imaginación y que podáis diferenciaros gracias a este tipo de herramientas. Muchas gracias. Si hay cualquier tipo de duda, pues tenemos, creo, algún minuto para poder debatir. Juan, muchas gracias. La verdad es que, bueno, más práctico imposible, más impactante también difícil. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Yo sí tengo una pregunta, que es, claro, yo viéndote y escuchándote me quedo con la sensación de que el problema es que nosotros no sabemos. Entonces, claro, si tú, ya ahora te voy a preguntar por la inteligencia humana, no personal, no la artificial. Si tú tuvieras que decidir en un centro de neurorehabilitación, ¿invertirías en tener a alguien que sepa? Porque claro, yo me encantaría decirte, oye, vente una semana y ayúdanos y cógenos el departamento y qué podemos hacer, qué tal, qué cual, porque está claro que la tecnología existe, pero no sabemos que existe y no sabemos cómo implementarla. Y con lo que has hecho en 5 minutos, si nosotros te diéramos nuestro feedback diario, pues probablemente el rendimiento sería mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿tú invertirías en eso? Sí. El futuro, sin duda, está siendo en todo tipo de clínica, de cualquier tipo de especialidad, contar con algún perfil técnico que ayude, por un lado, a descubrir, como tú bien dices, este tipo de soluciones, automatizaciones, sobre todo las automatizaciones, no te imaginas la de clínica, yo qué sé, en ámbito dental, por ejemplo, estoy trabajando con unos compañeros que están consiguiendo rescatar miles y miles de clientes o de pacientes que se habían quedado en el limbo gracias a una simple automatización de gestión, de gamificación a la hora de aplicaciones clínicas. Es decir, el futuro claramente tiende, como he dicho antes, a un entorno de micronicho en el que las clínicas o perfiles que realmente se quieran diferenciar, gracias a este tipo de herramientas lo van a poder conseguir. Y sobre todo si son capaces luego de divulgarlas, los pacientes yo creo que las van a valorar muchísimo en un futuro muy próximo, incluso ya en el presente. Y luego me surge la duda de si a nosotros nos compensa como clínicos formarnos en profundidad en esto, porque yo lo veo como otra subespecialidad. O sea, no lo veo. Es verdad, o sea, yo me puedo meter, pero es que si me meto en esto no me meto en la otra cosa. Y entonces, claro, no sé si tiene sentido tener unos mínimos conocimientos, que es un poco lo que creo que está haciendo la gente, porque, claro, te escuchamos y dices, no tengo ni idea, ¿no? Y por otro lado dices, es que hay que estar en esto. Entonces, no sé si tiene sentido que nosotros nos formemos de una manera intensa en esto o realmente tiene más sentido pues contactar con gente como tú que realmente sabe y que te orienten y te dirijan, ¿no? Y manejar una o dos aplicaciones porque es que si no nos podemos perder en un universo amplio, ¿no? Sí, es cierto que esto va a una velocidad endiablada. Yo creo que aquí la clave es que o sea, los profesionales sanitarios del futuro, incluso ya de hoy en día, algunos de ellos, yo creo que vamos hacia una versión en la cual se va a premiar mucho el profesional sanitario que sea polímata, es decir, que no solamente sepa de clínica o de investigación, sino que sea capaz de al menos conocer los fundamentos básicos de ciertos tipos de herramientas. Os aseguro que aunque lo habéis visto aquí muy rápido, sé que es mucha información, con los apuntes, si os sentáis, abrís Cloud y os ejecutáis algunas de las instrucciones que yo os he dejado para copiar y pegar y darle un poquito de forma, os aseguro que vais a conseguir algo parecido a esto en no mucho tiempo. Pero de todas maneras,
el hecho de que aprendáis, aunque al menos lo básico un poquito de conocer qué es lo que hay o qué se puede hacer, porque aquí la clave está sobre todo en saber qué se puede plantear hacer, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, porque hay mucha gente que también se flipa y plantea cosas que no se deberían de hacer por diversos motivos, ¿no? O sea, aquí está la clave en conocer al menos qué es lo que se puede hacer, probar, esto es cuestión de probar, iterar, experimentar. Por suerte los modelos de IA generativa no te van a llamar tonto porque no sepas hacer algo, se lo puedes preguntar, o sea, tienen paciencia infinita básicamente, ¿no? Entonces, bueno, se puede jugar mucho con esto. Y es que si encima, independientemente de que te asesores con alguien, si tú conoces un poquito el entorno y encima te alías con alguien pues que te pueda empujar en el tema, pues obviamente la retroalimentación que se va a generar ahí es brutal, ¿no? O sea, yo abogo porque todos los clínicos nos formemos, al menos ligeramente, de forma somera, en este tipo de herramientas y que ya en cada caso personal se explore qué herramientas te son más útiles y las integres en tu workflow diario, en tus tareas diarias de trabajo para poder mejorar tu eficiencia, ser más productivo o lo que sea, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ese tándem, que yo creo que es hacia donde vamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, Pedro. Hola, yo no voy a preguntar. Yo conozco a Juan Mora, estoy haciendo sus cursos y aconsejo que la gente haga sus cursos de antiexperto, porque es de todos los cursos que hay, másteres y demás, lo más práctico que puedes echar. Y es muy práctico luego para el día a día de cada uno. No sé si has escuchado, Juan. Sí, nada, te lo agradezco mucho. Vamos, ahora mismo tengo activo el antiexperto de Ian Salud y también una membresía que cada 2 semanas pues hacemos una sesión de 1 horita y 45 minutos sobre un tema concreto con los miembros. Y la verdad que está siendo súper productiva porque es una manera de acompañamiento, que yo hago mucho por eso, no solo formación de este tipo, sino también programas de acompañamiento. Y eso se nota muchísimo, que rápidamente la curva es exponencial, o sea, empieza muy rápido a ganar experiencia poquito a poco. Claro, yo creo que probablemente, y por terminar, Juan, analizando un poco desde el punto de vista de gestión, quizás lo interesante sea que tener gente dentro del equipo, o sea, no que todos hagan todo, porque si no vamos a perder, sino que haya gente, pues quizás especializada, ¿no? Dentro de cada área y que sea un poco, pues así como hay especialistas en espasticidad, especialistas en epilepsia especial, pues que haya alguien dentro del servicio que sea especialista en esto y dejarte guiar, porque es que si no abarcarlo al ritmo que va esto, por lo menos a nosotros se nos hace un poco complicado. Pues muchas gracias, Juan. La siguiente te esperamos en persona. Genial. Y nada, creo que todos lo que hemos hecho, lo primero es sacar la foto al QR. Muy bien. Y, Os bueno, llegarán, muchas os llegarán gracias, Juan. cositas.